Dios les bendiga, mis hermanos. Bendito sea el Señor que nos permite una vez más estar llegando hasta su hogar para compartir la palabra de Dios. Antes de todo, vamos a darle gracias al Señor por su misericordia. Padre, gracias. Gracias te damos en esta noche. Reconocemos, Señor, la necesidad que tenemos de ti, de la paciencia, Señor, que tienes y la misericordia, Padre. Gracias te damos. Gracias, Dios, por este nuevo día que casi terminamos, que nos concediste. Quizás, Señor, no como quisiéramos, pero, Señor, hemos visto tu mano, Señor, a favor nuestro. Gracias te damos. Pedimos, Señor, por mis hermanos, que en esta hora, Señor, Dios mío, algunos se disponen a buscar de ti en oración, en alabanza, en escuchar la palabra, en leer la Escritura. Señor, bendícelos grandemente. Que esta palabra, Señor, que los que vengan después, Señor, de nosotros y puedan escucharla, pueda ser de bendición, Señor, para sus vidas. Gracias, mi Dios amado. Gracias, mi Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Bien, vamos a continuar con nuestro estudio acerca de Melquisedec, ese misterioso hombre que aparece en las Escrituras y que aparece en Génesis 14, aparece en Salmo 110 y aparece en Hebreos en los últimos versículos del capítulo 6 y en los primeros 10 versículos del capítulo 7 de Hebreos. Entonces es muy interesante lo que se dice de este hombre, y digo misterioso porque no es cualquier persona, era un sacerdote. Y aquí dice que era el sacerdote del Dios Altísimo. Allá en Hebreos le llama sumo sacerdote. Y, o sea, lo extraño o lo misterioso de esto es que él aparece antes que comenzara el sacerdocio levítico, antes que comenzara el sacerdocio arónico. Él aparece en escena, y Dios y la palabra, la Escritura, lo presenta, hermanos míos, como un sacerdote del Dios Altísimo. No se calla nada, sino que lo presenta como un sacerdote del Dios Altísimo. Aquí nosotros, hermanos, podemos pensar muchas cosas, y esas cosas, hermanos míos, es importante que nosotros nos hagamos algunas preguntas. No es malo hacerse preguntas con respecto a esto: ¿y cómo fue? ¿Quién era? Algunos dicen que este Melquisedec era el mismo Jesucristo, pero hay algunas razones por las cuales no es él. Eso es lo más común, que este es el mismo Señor Jesucristo, y ya les voy a explicar por qué. Pero antes quiero decir una cosa. Aquí a Melquisedec se le llama sacerdote de Dios. Sacerdote en hebreo es Cohen,
Pero Cohen también se le llama, es bien interesante, hermanos míos, saber que también se le llama Cohen en Éxodo 18, versículo 1 en adelante. Ese capítulo menciona a otro sacerdote, y ese sacerdote es Jetro, o Jetro, o Jetro, como le llaman algunos. Él es sacerdote también, pero él es sacerdote de Madián. No es como dice con Melquisedec, no es un sacerdote del Dios Altísimo. Madián, ¿por qué? Porque Madián era un lugar donde se adoraban otros dioses, otros ídolos, o más bien se adoraban ídolos, no otros ídolos, sino que se adoraban ídolos. Entonces, pero este también era llamado sacerdote, porque vemos que también los que adoraban ídolos, ellos también tenían sus propios sacerdotes. Los egipcios tenían sus sacerdotes. Todas aquellas gentes, hermanos, que no tenían nada que ver con el pueblo de Israel, ellos adoraban otros ídolos y tenían sacerdotes que ministraban. Pero este Melquisedec sí era el sacerdote del Dios Altísimo. Y mire, otra de las cosas bien extrañas o raras o misteriosas que aparece es que Dios Altísimo son pocas las veces que se menciona. Este Dios Altísimo que menciona ahí. Algunos dicen que el Dios Altísimo era un Dios que estaba encima de nuestro Dios Todopoderoso, del Padre, que estaba mucho más arriba. El Dios Altísimo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. O sea, 4. Pero ese es algo que hay que analizar. Ahora, este Melquisedec aparece en escena. Era un rey. Y la palabra, lo que significa Melquisedec es rey de justicia. Melqui, rey, y lo demás, Sedec, justicia. Rey de justicia. Entonces él era el rey de justicia. Y sería bonito que analizáramos que habían 9 reyes que se reunieron a pelear entre sí, pero menciona fulano de tal, rey de dónde, fulano de tal, rey de no sé qué, fulano de tal, rey de aquí, rey de allá, y esto y lo otro. Pero también menciona aquí, en ese mismo texto, menciona a Melquisedec como rey también de Salem. Expliqué en la primera parte de este estudio, expliqué que Salem era un lugar pacífico. Así lo menciona el libro no canónico, que no fue incluido en el canon, o más bien que fue descubierto después en las cuevas del Qumran. El libro de Melquisedec se llama, donde menciona acerca de esa ciudad, Salem. Dice que era una ciudad pacífica. Ellos no usaban armas. Lo único que ellos tenían como instrumento eran instrumentos de música. Entonces eran pacíficos. Entonces a mí me llama la atención como 9 reyes, o sea, iban 4 reyes contra 5 reyes, pero Matusalem, que era el rey de paz, el rey de Salem, no se metió en ese problema. No se metió. Entonces, yo veo como que tiene algo de lógica, algo de sentido, que Salem se le llame una ciudad de paz, y que no se metió en aquel problema, porque allí, si Melquisedec se mete en ese problema por ser el rey
Salem, si él se mete en ese problema, hubiera equilibrado el problema ahí, la guerra que hubo, la hubiera equilibrado, o bien a favor de uno o bien a favor del otro. Pero él no se mete en eso. Al contrario, él se queda ahí expectante. Van los reyes a la guerra, va Abraham a rescatar a su sobrino Lot, rescata los bienes, rescata sus bienes y regresa. Cuando regresa Abraham de la pelea o de la derrota de los reyes, cuando regresa, le salen dos personas al encuentro. Dos personas al encuentro. Uno, el rey de Sodoma. Otro, Melquisedec. Los dos le salieron al encuentro. Porque eso es lo que dice ahí. Dice en el versículo 17, 14-17 de Génesis, dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, dice que salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Oiga, el valle del rey. 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. O sea, venían los dos, pero con el primero que Abraham se encuentra es con Melquisedec. Es con el primero que se encuentra. Y cuando se encuentra, dice que Melquisedec saca pan y vino. Esto más adelante usted sabe que significa el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este momento era como una celebración que sacó Melquisedec para compartir con Abraham, para celebrar la victoria. Y en el 19 dice: y le bendijo, lo bendijo. ¿A quién bendijo? A Abraham. Ahora mire, yo quiero recordarle solamente un recordatorio del estudio pasado, la primera parte de este estudio. Dios, en el capítulo 12 de Génesis, Dios le promete bendecir a Abraham. No lo bendice todavía. Le promete: yo te bendeciré, yo te voy a hacer una nación aquí, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a hacer aquí. Él le promete una bendición. Pero ahora es el momento en que aquella bendición sea dicha por una persona, una dignidad, por una autoridad mucho más grande que Abraham, para que aquella bendición surta el efecto sobre la vida y sobre la familia, sobre la simiente de Abraham. Ahora es el momento, es el momento en el cual la palabra aquella promesa que fue dicha antes, ahora es tiempo que esa palabra sea una realidad. Y algo debemos entender, hermanos. Dios siempre va a buscar una persona con más autoridad que usted para bendecirle. Eso es un hecho. Ese es algo que lo declara la palabra de Dios con mucha certeza, con mucha claridad. Que el que es mayor bendice al menor. El que es mayor bendice al menor. El que es mayor bendice al menor. Esa es una verdad que no se puede contradecir. Y aquí, el único mayor que estaba allí, representante de Dios, representando a Dios, aquí en la tierra y en ese lugar y en ese tiempo específico, era Melquisedec. Era sacerdote. Abraham simplemente era Abraham. Era depositario de muchas promesas.
pero hasta ahí nomás. Pero llega el momento en que Melquisedec pienso, aquí nosotros tenemos que pensar muchas cosas. Melquisedec sabía de la promesa de bendición que Dios le había hecho a Abraham. Él sabía, y con certeza yo le digo que sabía. Él sabía de esa promesa. Y pienso que en este era el momento en el cual Dios le dice, vaya, este es el tiempo. Ve a bendecir a mi siervo Abraham. Ve a bendecirlo. Y viene, hermanos, hace la pelea, esa la guerra, rescata a su sobrino. Quizás aquello de hermanos de pelear. Mire, aquí entendemos una cosa. A veces tenemos que hacer cosas para merecer una bendición. No es así nomás. Bueno, que yo sepa, Dios no da una bendición así nomás. Que sale, se la da y punto, sin hacer nada. No, pero fíjese que ¿qué había hecho Abraham para merecer, hermano, que en este tiempo fuera el tiempo, sí fue el tiempo de la bendición de Abraham? Es un título bonito para una declaración anual. El tiempo de la bendición, el año de mi bendición, el año de la bendición. Pues este fue el tiempo de la bendición de Abraham. Este fue el tiempo. Pero ¿qué es lo que había hecho Abraham? Mire, tuvieron discusión los pastores de Abraham con los pastores de Lot. Y a causa de eso, Lot y Abraham se separaron. Abraham le dijo, si tú vas a la derecha, yo voy a ir a la izquierda. Si tú vas al sur, yo voy a ir al norte. Nos vamos a separar tanto. Entonces, y se separaron. Se separaron. Tuvieron un altercado. Tuvieron una diferencia. Entonces, Lot se fue poniendo sus tiendas, dice la Biblia, hasta Sodoma. Y se fue para allá. Allá es que todo tiene su plan. Todo en Dios tiene un propósito. Allá fue Dios. Mandó a que sucediera una guerra. Permitió que sucediera una guerra y que se llevaran a Lot y que lo tuvieran preso. Imagínense. Se llevaron a Lot, que es el más conocido, y se llevaron otras personas. Pero ahí Lot era el enlace. Lot era la conexión. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? Si con una persona que hemos tenido diferencia y le pasa algo malo, seríamos capaces de meter nuestras manos por aquella persona, de auxiliarle en ese momento, en esa situación difícil que tiene, seríamos capaces nosotros de ir. Pues eso es lo que Dios quería probar en Abraham. Eso es lo que Dios quería probar. Y Abraham preparó a sus hombres y lo fue a rescatar y lo trajo. Y al nomás regresar de la batalla y de la derrota de los reyes, le salen dos. Le sale el rey de Sodoma y le sale el rey de Salem. Le sale Melquisedec. Y Abraham se encuentra en ese momento con Melquisedec. Y lo primero que le hace es ofrecerle pan y vino. En ese momento el pan y el vino es para una celebración de una victoria. También el pan y el vino. Aunque más adelante en el Nuevo Testamento, con nuestro Señor Jesucristo, eso simboliza otra cosa más excelsa. Pero aquí dice la palabra que en el momento en que le ofreció pan y vino, dice que Melquisedec lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vea hermano, cómo
se ejecuta la bendición. Allá solo fue la promesa de bendecirlo. Aquí ya es el cumplimiento de la palabra de bendición, pero porque Él hizo algo. Él hizo algo que muchos no están dispuestos a hacer. No, pues si Él se metió en problemas, que salga Él de sus problemas. Pero quizás Dios tiene una bendición para su vida. Quizás Dios tiene una bendición para usted. Pero es necesario que usted haga algo para ser acreedor a esa bendición. Y después que Abraham salió de aquella situación, vino Melquisedec y lo bendijo. Bendito sea Abraham. A partir de ese momento, si usted sigue leyendo en el capítulo 15 en adelante, ya le comienza Dios a decir de la promesa de su hijo. Le dijo: tu galardón va a ser sobremanera grande. Y ahí comienza a destaparle toda la bendición, a revelarle y a decirle en qué va a consistir toda esa bendición que le iba a dar. Y comienza Abraham a asimilar, a tratar de asimilar todo lo que conllevaba aquella bendición. Porque alguien, su pastora le puede decir: yo te bendigo. Pero claro, este pastor tiene un motivo por el cual darle una bendición. Primero, porque usted lo reconoce como una autoridad. Primero, y segundo, porque usted lo está viendo mayor que a usted. Porque vamos a ver allá más adelante, vamos a buscar en Hebreos. Mire, Hebreos tiene una riqueza tan grande, pero específicamente vamos a ver lo que tiene que ver con Melquisedec. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Dice: 7:1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, lo vuelve a mencionar, era sacerdote de Dios. Sacerdote de Dios. Y bueno, ya le voy a explicar otra cosa más. Que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre. Estas frases son las que hacen que muchos crean que Melquisedec y Jesucristo sean lo mismo, sean el mismo. Ya veremos eso. Dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino que fue hecho semejante. Oiga bien esto. Sino que hecho semejante al Hijo de Dios. Fue hecho semejante al Hijo de Dios. Aquí está el Hijo de Dios, aquí está Melquisedec. Dice que este Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios. Semejante. Permanece sacerdote para siempre. ¿Quién permanece sacerdote para siempre? Volvamos a leerlo. Versículo 3. Hablando de Melquisedec. El 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía. Mire, esto de sin genealogía tiene una connotación bastante interesante. Muy interesante. Si un sacerdote no aparecía genealogía de él, aunque años antes haya sido sacerdote, le voy a poner un ejemplo.
El ejemplo más claro, vamos a ver si lo encontramos en Esdras. Busque Esdras. Esdras. Dice Esdras, capítulo 2, versículo 62. Cuando llegaron y empezaron a llamar a los que iban a tomar el oficio para ministrar. Vamos a leer en el versículo 61 y 62. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaya, los hijos de Col, los hijos de Barzilai, el cual tomó por mujer de las hijas de Barzilai Galaadita, y fue llamado por nombre de ellas. Dice el sacerdote, supuestamente de los hijos de los sacerdotes, dice 62, estos buscaron su registro de genealogías y dice que no fue hallado. ¿Y qué pasó? Fueron excluidos del sacerdocio. Eso pasaba. Este Melquisedec no tenía genealogía, por lo tanto no podía pertenecer a la línea, a la orden del sacerdocio levítico. No podía pertenecer porque no tenía. ¿Por qué? Porque él pertenecía a una orden diferente de sacerdotes, o una orden pero muy diferente de sacerdotes. Y nuestro Señor Jesucristo, Él dice ahí en el versículo, mire, 6:20, Hebreos 6:20, mire cómo dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, Jesús, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hay dos órdenes. Habían dos órdenes. Una del sacerdocio arónico o levítico y otra la orden de Melquisedec. Jesús no podía ser de aquí, de la orden de Aarón, porque no nació de la tribu de Leví, sino que ahí mismo dice en el versículo 14, 7:14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces estos dos, Melquisedec y Jesús, no podían ser de la línea de la orden del sacerdocio levítico. No podían ser. No podía ser. ¿Por qué? Porque Jesús nació de la tribu de Judá y porque Melquisedec no tenía genealogía, según dice ahí la palabra. Que no le escribieron cualquier cosa, pero el asunto es que no tenía. Entonces, él no podía ser. Entonces, Dios tiene, hermanos, tenía una orden diferente. Antes del sacerdocio levítico estaba la orden de Melquisedec. Y es a esa orden a la cual Cristo pertenece, a la orden de Melquisedec. Eso dice ahí la Biblia, hermano. Eso dice. ¿Por qué? Porque el sacerdocio levítico comienza con Moisés. El sacerdocio levítico comienza con Moisés. En cambio, el sacerdocio de Melquisedec comienza mucho antes de la era levítica, muchísimo antes. Entonces, el sacerdocio de Melquisedec, de cuál orden es nuestro Señor Jesucristo, abarca desde más allá de la ley. En cambio, el sacerdocio levítico, como comenzó con Moisés, con la ley, tuvo que terminar igualmente. Ese sacerdocio terminó. Si usted sigue leyendo todo el capítulo 7, usted va a encontrar que ese sacerdocio terminó, iba a ser cambiado. Ahora Jesucristo fue hecho sacerdote según la orden de Melquisedec. Entonces no son lo mismo. Melquisedec con Jesús no son lo mismo, porque Jesús fue hecho sacerdote según la orden de Melquisedec. Había una orden.
Incluso podemos hasta llegar a pensar que Melquisedec era como un título. Era como un título de una orden. Así como había en los egipcios los faraones, había muchos que se llamaban ese título de faraón. Ellos tenían título de faraón, pero el nombre de ellos era otro. Faraón aquí, faraón allá, faraón este y lo otro, Herodes, igual Herodes. Eso también lo podíamos pensar de él. Entonces, ¿por qué? Porque era una orden. Era una orden. Y este Melquisedec, mire algo que bonito dice aquí. En el versículo 6 y 7 de Hebreos 7. Hebreos 7, versículos 6 y 7. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía, ¿qué? Las promesas. Bendijo al que tenía las promesas. Ahí está confirmando lo que yo le dije anteriormente, que en Génesis 12, 3, Dios solamente le da la promesa de bendición, pero en Génesis 14, 18, Dios le da a través de Melquisedec la confirmación de la bendición y le da la bendición. Bendito sea Abraham. Bendito sea Abraham. Pero dice el versículo 7. Dice el versículo 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién era el mayor en este caso entre Abraham y Melquisedec? Melquisedec, que era un sacerdote de Dios. ¿A dónde ministraba? En Salem. ¿Cómo le ministraba? No dice la Biblia. La Biblia no da muchos detalles. Solamente hay un libro que se llama, que fue descubierto después en los rollos del Mar Muerto, un libro que se llama el libro de Melquisedec. Allí menciona toda la historia de Salem y menciona todo lo que yo le he dicho anteriormente acerca de esa ciudad y cómo era. Y menciona también a Abraham. Menciona también cuando aquellos 3 hombres se le acercaron a Abraham cerca de su tienda. Menciona todo lo de Lot, todo eso lo menciona. Entonces, amado mío, Melquisedec era el mayor. Y esto es algo que no tenemos que olvidar. Usted no puede decir con tanta libertad: mire, pastor, yo lo bendigo. Según este principio, no es así. El pastor lo tiene que bendecir a usted. El pastor lo tiene que bendecir a usted. ¿Por qué? Porque él es mayor. No estamos hablando de edad. No estamos hablando de estudio teológico. ¿Qué instituto estudió? ¿En qué seminario? No está hablando el Señor sino está hablando de una autoridad mayor, espiritual. Espiritual. Eso es un principio que tenemos que aprender. Que el menor es bendecido por el mayor. Ese es un principio que Dios ha dejado y eso así es. Por esa razón, Melquisedec bendijo a Abraham. Y más adelante, en el capítulo 15 de Génesis, para allá, en adelante, comienza Abraham a recibir en qué iba a consistir la bendición. Y le dice lo mismo que le dijo allá en Génesis 12. Lo mismo que le dijo allá. Lo único que ya era promesa, ahora aquí se lo estaba reafirmando. Tu galardón será sobremanera grande. Y que vas a tener un heredero. Y Abraham le dice: pero ¿cómo va a ser eso si yo el único heredero que tengo es Damaseno? No, le digo, no te va a heredar, te va a heredar un hijo tuyo. Un hijo tuyo. Como diciéndole: mira, de esto se trataba aquella promesa que te di allá. De esto se trata lo que Melquisedec te acaba de decir. Bendito sea Dios. Eso es, hermano. Eso es. Entonces Melquisedec
es una persona muy diferente a Jesús. Muy diferente. Melquisedec fue hecho semejante a Jesús en que es para siempre. ¿Cómo hizo Dios para hacerlo para siempre? Son cosas que solamente Él sabe. Son cosas que solamente Él sabe. ¿Usted qué piensa? Recuerde que este video lo subo a YouTube. Ya mañana usted ya lo va a poder ver para retroalimentarse. Y espero en Dios que algo hayamos aprendido de esta palabra en esta noche. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora, porque tú, Señor, has estado con nosotros, porque tú, mi Dios, revela las cosas a tus hijos. Gracias, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, nuestra nación, ponemos en tus manos nuestro país, ponemos en tus manos a España, Estados Unidos, Italia, Inglaterra, Señor, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Señor, Costa Rica, Argentina, Señor, donde tenemos nuestras familias, Señor amado, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros consiervos. Padre, que tu gracia sea sobre ellos y que esto poco a poco vaya finalizando, Señor, para que volvamos a las fiestas, Señor, contigo, a las fiestas tuyas, a las fiestas santas. Gracias, mi Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Bien, mis hermanos, que Dios me los bendiga a todos.